Nuevo vídeo, nuevo combate. Jean-Claude Van Damme contra Christopher Lambert. Especial 1000 suscriptores. Nunca antes semejante logro había conseguido perder suscriptores. Si te dijera que dos adaptaciones cinematográficas de videojuegos míticos de lucha se enfrentarán en un combate mortal para saber cuál es peor, es posible que me preguntarás si va a durar mucho. ¡Luces! Para los más despistados, anunciar que este combate es un especial de 1000 suscriptores. Llevamos algo más de 1000, pero es que a mí sí que me ha pillado despistado. Antes que nada, agradecer a todos y todas vuestro apoyo durante estos primeros meses de vida del canal. Mis cálculos iniciales no daban para que llegara a esta cifra tan pronto y me pilló por sorpresa. Tampoco soy muy bueno calculando, así que no me extraña tanto. Realmente anima mucho ver que tu trabajo entretiene a más de uno y tal como están las cosas por YouTube, donde cada vez es más difícil abrirse camino entre tantos canales que hablan de cine y además de calidad, es reconfortante ver que vas acumulando comunidad. Aprovecho también para confesar que estos combates solo buscan entreteneros, que no tengo la verdad absoluta cuando hago mis análisis traducidos a combates y aclarando que no soy crítico de cine. Al iniciar el canal me propuse una sola regla inamovible: no dar empates finales, regla que seguramente me saltaré en algún momento, pero doy este dato para que no penséis que no me duele dar la derrota a las películas perdedoras. La gran mayoría de las veces me encantan los dos combatientes. Con esto quiero decir que el hecho de dar la victoria a una no quiere decir que no me guste la perdedora o insinúe que sea una mierda, ni mucho menos. Pero soy consciente que no puedo dar empates a cada momento porque no sería muy emocionante y, lo más importante, no habría debate. De hecho, en el 99% de las veces daría empate casi siempre. Dicho esto, y abordando que llegamos a los 1000 suscriptores, me animé a hacer este especial donde le daremos la vuelta a la tortilla al tono de los combates por primera vez en el canal y valoraremos lo peor de cada combatiente. Eso quiere decir que, al contrario de lo que llevo haciendo en un combate normal, aquí los golpes irán en negativo, es decir, golpeará fuerte y ganará el que peor lo haga en sus apartados. No deja de ser lo mismo, pero dándole un toque más absurdo aún, si cabe, de lo que llevo haciendo en el canal. Como veis, me puedo superar si me lo propongo. De nuevo, daros 1000 abrazos agradeciendo a todos y a todas por estar ahí. Seguimos con el combate. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Street Fighter, la última batalla, con guión de Steven de Souza y en el que hace una adaptación muy libre, por no decir destrozo, de la famosa saga de videojuegos de lucha de Capcom Street Fighter, donde un elenco de personajes con capacidades de lucha en diferentes estilos de artes marciales se verán en diferentes situaciones para impedir los planes del general M. Bison de dominar el mundo. Bison ha secuestrado a varios rehenes y amenaza al mundo desde su base en Shadaloo, mientras intenta financiar su ejército para expandir su dominio. El coronel Gail, quien lidera una fuerza militar internacional, intentará frustrar los planes de Bison. Por otro lado, otros personajes icónicos del videojuego, como Ryu y Ken, se verán envueltos en la lucha contra Bison y sus esbirros. Sus peores golpes son una traslación de videojuego al cine que se podría estudiar como ejemplo de cómo hacerlo mal sin dejarte ningún error en el camino, un elenco de personajes en el que solo coinciden los nombres y apariencia en la que se basa, y una consecución de situaciones y propuesta argumental totalmente ridículas, desajustadas e inconexas. Nos encontramos ante una de las adaptaciones que se convierten en leyenda por su calidad defectuosa y en el que la frase "es tan mala que es buena" no puede encajar mejor. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Mortal Kombat, con guión de Kevin Droney y que se basa en otro de los grandes clásicos de los videojuegos de lucha, Mortal Kombat, posiblemente el némesis más claro de Street Fighter. La historia sigue a 3 guerreros elegidos para participar en un torneo mortal conocido como Mortal Kombat, el cual decidirá el destino de la Tierra. Los protagonistas deben enfrentarse a los campeones del mundo exterior, cuyo gobernante, el malvado hechicero Shang Tsung, planea conquistar la Tierra, cosa que conseguirá si sus guerreros ganan el torneo. Otro intento de adaptación de un videojuego famoso que no acaba de cuajar, pero sí más acertado, si cabe, que su contrincante. Sus peores golpes son un argumento con poco recorrido de evolución, unas situaciones forzadas para encajar en la historia y un elenco de personajes mejor trasladados que su oponente, aunque quizás con menos carisma. Nos encontramos ante una adaptación mejor ejecutada que su contrincante, con un hilo argumental caótico, pero de algún modo coherente con el lore del videojuego.
Las dos propuestas parece que se esfuerzan por ser la peor y le ponen ganas. Por un lado, tenemos un más que notable intento de traslación incoherente del videojuego Street Fighter a un estatus de desastre argumental, en el que ni tan siquiera puedes perdonarle la licencia en pro del entretenimiento. Un argumento aburrido, caótico e inconsistente hasta decir basta. El mejor ejemplo de coger un nombre de una franquicia famosa para ganar dinero meándose encima del fan. Irónicamente, lo que venía pasando a la inversa, donde franquicias de grandes películas eran masacradas en sus traslaciones al videojuego, salvando algunas excepciones. Street Fighter creo que es una venganza muy bien encubierta de la industria del cine hacia el mundo del videojuego por tantos años de menosprecio. No hay otra explicación. Por otro lado, el argumento de Mortal Kombat, aun no siendo tan desastroso que el de su contrincante, tampoco está para tirar cohetes. Aunque hay que reconocer que, al menos, sí intentaron que el argumento tuviera cierto sentido y emparejado de algún modo con el videojuego, aunando tanto personajes como situaciones en un paquete envuelto de sensaciones con un respeto al fan mejor llevado. Los jueces tienen claro que el peor argumento es para Street Fighter por unanimidad. Oh yeah. Y toda la humanidad caerá de rodillas ante mí en humilde gratitud. Round 2. Fight! El reparto de Street Fighter es muy variado pero de calidad pésima. En un combate normal de Film vs, solo Raúl Julia como Bison, Wes Studi como Sagat y Jean-Claude Van Damme como Guile podrían defender el asalto, aunque este último en su peor versión. Además, si en vez de valorar interpretaciones nos ponemos a evaluar traslaciones de los personajes, la cosa no mejora mucho. Solo con ver cómo convierten a Ryu y Ken en dos maleantes estafadores de poca monta, creo que no es la mejor manera de trasladar a los dos personajes más icónicos de la franquicia. Pero como este especial 1000 suscriptores es para saber qué cinta es peor, justamente este concepto junto con las interpretaciones golpean de manera demoledora. Y para que no quede en nada el resto del elenco, inconexos y saturados, golpean con fuerza por irrumpir todos a la vez. Y es que me estaña la cabeza tal aberración de introducción de personajes sin sentido, una cantidad de personajes absurda que no da tiempo a entender nada porque hay demasiados frentes abiertos. No puedo concebir que una productora y director permitan tal despropósito. El reparto de Mortal Kombat, sin embargo, tiene un elenco más cerrado, acotado y de más calidad repartida, en el que quizás el villano que interpreta Shang Tsung, Kari Hiroyuki Tagawa y Robin Shou como Liu Kang e incluso el personaje de Goro defenderían el asalto en un combate normal. Pero aquí Christopher Lambert como Raiden, Lyndon Ashby como Johnny Cash y Bridget Wilson como Sonya Blade son los que golpean por esa interpretación insulsa y con tantas ganas para convencer al público como a mí de que me apuñalen. Scorpion. Pero no están solos, les siguen el resto del reparto que golpean de manera brutal. Al contrario que su contrincante, Mortal Kombat sí pelea por respetar ciertos lores y roles de los personajes del videojuego para trasladarlos de manera más fiel al film, y eso, en este combate especial, no le da ventaja. Ambas cintas tienen su reclamo de elenco de actores famosos, y que por desgracia, en ninguno de los dos casos son un beneficio. En Street Fighter tan solo Raúl Julia podría salir de la ecuación desastrosa, ya que, aun en su delicado estado de salud, lo dio todo interpretativamente y merece un reconocimiento que no le hace justicia por el film que defiende en este combate. Por otro lado, en Mortal Kombat, en un combate normal golpearían los artistas marciales por esas escenas espectaculares que defenderían muy bien el asalto. Christopher Lambert, por desgracia, no sube la calidad del reparto. Aunque el elenco de actores en Mortal Kombat no es que sea mucho mejor que el de Street Fighter, tampoco podemos decir que es una mala experiencia. Y en este caso, en un combate normal ganaría Mortal Kombat, pero ya sabéis, en este especial aquí gana el peor. Los jueces creen por unanimidad que el peor en el asalto vuelve a ser Street Fighter. Good. Aún no está preparado, señor. Y hemos perdido demasiado tiempo. Lo sé. Pero no hay nadie más. Round 3. Fight! ¿Has escuchado bien? No hay que decir más. Tanto en partitura como en efectos sonoros, la peor banda sonora es para Street Fighter. No vamos a perder más el tiempo. Asalto para Street Fighter. Oh yeah! Vale, vamos a rebobinar y desglosemos esto. Tampoco hay que ser tan así. Round 3. Fight!
Tanto Graham Rebel, con un ejército de artistas del rap y hip hop, como George S. Clinton con la banda The Immortals de su lado, avanzan al ring con gafas de sol, gorra con la visera del revés y una cadena con el símbolo del dólar colgando de sus cuellos. Se saludan y esperan a que el árbitro les dé la orden de empezar. La banda sonora de Street Fighter es tan peculiar como la propia película, ya que intentó fusionar la energía del cine de acción con una mezcla de géneros musicales populares en ese momento. En lugar de optar por una banda sonora más tradicional para una película de acción y artes marciales, o usar o reinterpretar las propias del videojuego, Street Fighter incorporó una mezcla entre hip hop y rap en algunos pasajes, reflejando la creciente popularidad de estos géneros en los años 90. La música incidental de la película fue compuesta por Graham Rebel, un compositor conocido por su trabajo en películas de acción y ciencia ficción como El Cuervo, Pitch Black o Abierto hasta el amanecer. Rebel utilizó una combinación de música orquestal y electrónica, lo que le daba a la película una sensación de gran escala, alineada con el tono exagerado y las secuencias de acción. Pero como digo, es solo una sensación, ya que la inserción de la música la veo desajustada, sin ningún aporte a la trama ni alguna pieza que destaque. Es más, casi es imperceptible en muchas ocasiones, y cuando suena, no la hace destacar en ningún momento. Aunque el enfoque no encajaba completamente con la técnica de la película, llevado a que el fan esperaba algo más inspirado en la música del videojuego o en un tono más épico, los golpes son fuertes. Los efectos sonoros golpean con fuerza por su carácter débil. La banda sonora de Mortal Kombat es una de las más icónicas de las adaptaciones de videojuegos en cine, y a diferencia de otras películas de la época, logró capturar perfectamente la intensidad y la atmósfera de la franquicia. La canción de los créditos de inicio de The Immortals se convirtió en un himno para los fans. El tema combina ritmos techno y gritos que mencionan el nombre de cada personaje, creando una energía intensa y reconocible que definió el tono de la película y el videojuego. Es quizás una de las piezas más memorables y pegajosas de la década en cuanto a películas de videojuegos, y que ha trascendido pasando del film a la saga como un elemento oficial. Su fusión de géneros, su legado y popularidad de la banda sonora de Mortal Kombat es recordada y sigue siendo influyente en la cultura pop, especialmente para los fans del juego. Incluso se utilizó como inspiración para la música de otras producciones y series de videojuegos. Su música fue clave en el éxito de la película y se considera uno de los mejores ejemplos de cómo una banda sonora puede complementar y elevar la atmósfera de una adaptación de videojuegos. En consecuencia, golpea de manera débil. Los efectos sonoros son mucho mejores y están ejecutados de manera más contundente y de mayor calidad que los de su contrincante. Es por ello que los golpes no llegan a hacer mucho daño a su oponente. Como ya hemos dicho al principio, el asalto es para Street Fighter. ¿Son estas las sabandijas que nos traicionaron? ¿Qué ha dicho? Jaime M. Bison, son unos fanáticos. No. Creo que ha dicho: vamos a sacaros volando. Lo que he dicho es que estamos en el mismo bando. Round 4. Fight! El diseño de producción de Street Fighter sigue el patrón de los asaltos anteriores, una dirección artística que solo podría ser valorada por un concursante de programa prime time de una cadena de televisión anclada en los 90 o un tertuliano de un programa de radio anclado en los 70. Y es que tanto vestuario, escenarios y fotografía dan tal tunda de golpes que lleva a su contrincante contra las cuerdas. La propuesta es de tan baja calidad que realmente avergüenza al más acérrimo defensor de los videojuegos, entre los que me incluyo, y en el que niego rotundamente que eso es una traslación a una de las sagas de videojuegos más influyentes en la historia. Tanto la traducción de personajes en cuanto a vestuario, que solo buscan la similitud de la apariencia y hasta cierto punto, como escenarios, que el que busca soy yo a día de hoy, en el que pueda reconocer alguno del videojuego, son un insulto. Fotografía y montaje están bajo línea de flotación. Todo un despropósito, se mire por donde se mire. El único que pasa del aprobado sería el vestuario de Bison, que creo que es de los pocos que salen bien parados. Por otra parte, el diseño de producción de Mortal Kombat está mejor ejecutada, un vestuario acorde, unos escenarios con un aprobado alto y una fotografía y ambientación más oscura que está acorde con el tono del videojuego en el que se basa y que, en consecuencia, golpean más débilmente. Y es que Mortal Kombat asume muy bien el rol del juego tétrico y macabro. Los trajes de los personajes están diseñados para reflejar sus orígenes y estilos de lucha, manteniéndose relativamente
bastante fieles a los diseños del videojuego. Los trajes de Scorpion y Sub-Zero tienen un trabajo de producción que los convierten en gran ejemplo de lo que la producción quería, llevar a imagen real a los personajes más icónicos del videojuego, y teniendo en cuenta que el presupuesto tampoco era muy elevado, la verdad es que lo consiguen. Una ambientación ceñida, vestuario y escenarios muy bien traídos del videojuego, aunque este último apartado, el de los escenarios, no se ciñe tanto, sí que se acerca al espíritu ambiental de la saga. Recordemos que aquí los golpes que más daño hacen son por su baja calidad, y en el que Mortal Kombat sale perdiendo en el asalto por una calidad muy superior en cuanto a diseño de producción. El asalto es, de nuevo, para Street Fighter. Una impecable victoria. Round 5. Fight! Los dos contendientes se saludan marcial y respetuosamente juntando las palmas y reverenciándose frontalmente. Steven E. de Souza y Paul W.S. Anderson escupen un chicle con aire chulesco. Souza y su última película como director se preparan para empezar a repartir. Se acerca a su contrincante y asesta diversos golpes bien ejecutados que aturden y hacen tambalear a su oponente. Y es que Souza bien podríamos decirle aquello de dedícate a otra cosa, majo. Si bien es cierto que su carrera como guionista es mucho más atractiva, extensa y de calidad, recordemos que como guionista es parte responsable de películas como Die Hard, me niego a llamarla Jungla de Cristal, y no pienso hacerlo ya que Jungla de Cristal me parece una aberración de nombre, así que no pienso nombrarla bajo ningún concepto. Jungla de Cristal me parece un nombre horrible y no lo nombraré jamás. Souza también es responsable como guionista de películas como Comando, Perseguido y Límite 48 horas entre muchas, aunque también de otros guiones no tan notables, pero como director bien podría haberse quedado en casa y hubiéramos salido todos ganando. Paul W.S. Anderson se recupera de la tunda y empieza a prepararse para contestar y defender el asalto. Es muy curioso lo de este director, tiene en su plantel películas lo suficientemente interesantes como Soldier, Aliens vs Predator y sobre todo la que para mí es su mejor trabajo, Horizonte Final, en el que aún no siendo perfectas, sí que podríamos decir que son disfrutables. Lo confieso, Soldier porque sale mi querido Kurt Russell y se le supone una especie de spin-off de Blade Runner, y Aliens vs Predator porque, sinceramente, después del desastre de Prometheus y Alien Covenant, casi que valoró más de lo debido esta primera entrega de Aliens contra Predators. Por otro lado, tiene la saga infumable de Resident Evil, que quizás la primera entrega se salvaría de la quema, pero que niego rotundamente como adaptación a una de las sagas de videojuegos que más valoró. Es más, veo mejor adaptación esta Mortal Kombat que la primera entrega de Resident Evil en cines, por no hablar de otras películas igualmente criticables, pero no nos andemos por las ramas. Mortal Kombat no se puede decir que es un deleite, pero tampoco es un desastre. Las escenas de acción frenética están bien resueltas, los combates bien coreografiados, sin llegar a ser excelentes, pero sí entretenidos y lo suficientemente sorprendentes. La dirección de actores quizás es lo que peor lleva, es por ello que puede defender el asalto asestando diversos golpes por esas interpretaciones mal llevadas, y en el que solo en un par de momentos se le puede perdonar. Una vez más, y de verdad que me estoy sorprendiendo a mí mismo al afirmar esto, Anderson es mucho mejor director que Souza y por ello pierde el asalto. Sabía que no lo entendería. Lo entiendo mejor de lo que usted cree. Esta guerra no puede ser su vendetta personal. Sino la mía. Round 6. Fight! La peor escena Hadouken de Street Fighter es difícil de decidir. Siguiendo las directrices de este combate especial de 1000 suscriptores, hay que poner la peor escena del film. Por suerte, hay para elegir, y quizás me quedaría con esa escena en la que se descubre el pastel de Ryu Ken vendiendo armas de juguete a Sagat. La película ya es infantil de por sí, que por cierto, una de las cosas que sigo sin entender es que, al menos en España, esta película se calificó para mayores de 18 años. Os lo puedo certificar ya que tengo el VHS original y me sorprendió tal calificación en su momento. Esta calificación me insinuó que quizás sería un film digno de ver. Me imaginaba una traslación adulta del videojuego. No podía estar más equivocado. ¿Podríamos pensar que esta calificación era parte de un entramado de publicidad engañosa? ¿O es que en España, aparte de no saber traducir los títulos de las películas, también somos unos negados en calificarlas? Creo que más bien era un reflejo del miedo que se le tenían a los videojuegos en ese momento. La cuestión es que esta escena, como tantas otras, podría servir como carga Hadouken como peor escena en el combate. La peor escena Hadouken no es tan fácil de decidir en Mortal
Mortal Kombat, ya que quizás no tiene tantas escenas malas como las de su contrincante. En un combate normal, en Film vs, las escenas Hadouken podrían ser quizás cuando Goro hace acto de presencia o cuando aparecen los luchadores Scorpion o Sub-Zero, o la lucha entre Scorpion y Cage. Sin embargo, posiblemente sería el combate entre Sonya Blade y Kano la que se lleva el premio. La pelea es muy básica, con movimientos poco fluidos y coreografía que parece mal ensayada. Comparado con otros combates, se siente lenta y sin impacto real, lo cual es decepcionante en una película de artes marciales. El personaje de Sonya Blade no luce en esta escena, ella es un personaje fuerte, pero aquí la coreografía y la dirección hacen ver menos capaz y empoderada de lo que debería. La escena, que debería ser emocionalmente cargada porque Sonya busca venganza contra Kano, termina sintiéndose plana. No transmite tensión ni el drama que debería venir con la oportunidad de vengarse. Aún así, creo que la escena de Street Fighter logra impactar el golpe especial por ser mucho peor que la de Mortal Kombat. ¡Hadouken! ¡No, Sonya! ¡No lo hagas! ¡Dame un respiro! De acuerdo. Final round. Fight! No puedo creer que esté disfrutando de este combate. Decidir cuál de las películas es la peor ha sacado el demonio de crítica voraz que llevo dentro. Me siento como en Videoback, agujeros de guión o en plano fijo. Grandes canales, por cierto, y que os invito a descubrir. Los más asiduos del canal saben que prácticamente nunca critico negativamente hasta el desprecio. En los combates anteriores siempre intento dar más luz que sombras a los contendientes, pero en este caso hay muy pocas luces, en todos los sentidos. Por un lado, Street Fighter es un despropósito tanto argumental como visual, lo mires por donde lo mires. Soy consciente de lo que llevó a esta producción al desastre, un Van Damme en su peor momento, con líos de faldas con compañeras de reparto australianas y consumición de sustancias ilegales incluidas. Si sumamos imposiciones de Capcom para añadir cada vez más personajes llevando al elenco a la saturación sin tiempo de evolución de personajes, con un calendario de estreno que aceleró tanto el proceso que no dio tiempo a reacción, creo que aquí las imposiciones de producción fueron en gran parte las responsables de la tragedia. Por otro lado tenemos a Mortal Kombat, una cinta que, vista a día de hoy, y teniendo en cuenta que la industria sigue con patrones parecidos para ganar dinero a expuertas antes que contentar al fan o al menos al espectador casual, no parece tan mala dentro de los parámetros de los que nos movemos y que quizás me enturbia la crítica mi afición por los videojuegos. De hecho, creo que es un claro caso de en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Una propuesta que no llega a lo que su obra en su medio original llegó ni de lejos. Una saga de videojuegos muy querida dentro del género de lucha y una de las más influyentes y vivas a día de hoy. Aún así, lo suficientemente encajada como película disfrutable, entender como disfrutable aquello que no nos duerme, en el que el objetivo de entretener está más que cumplido y en el que justamente por eso, al ser mejor que su contrincante y siguiendo las absurdas reglas de este especial 1000 suscriptores, Mortal Kombat pierde el combate. Game over. El mundo del cine y del videojuego no empezaron bien su relación desde sus inicios. En la década de los 80, la industria del videojuego se alzaba como una de las más importantes dentro del mundo del entretenimiento, pero en su momento poca gente apostaba por ello. Uno de los reclamos para llamar la atención del público sobre los sistemas electrónicos de juego era aprovechar el tirón de la fama de alguna película o serie de televisión famosa. Hay infinidad de ejemplos. La inmensa mayoría de los casos eran versiones poco reconocibles del medio en el que se basaban y bastante poco jugables o de buena calidad. ¿El motivo? La mayor parte del presupuesto de la creación del videojuego se destinaba a pagar las licencias de dicha película o serie y además con poco tiempo para programarlos si querían llegar a aprovechar el tirón del estreno. Uno de estos casos desastrosos más famosos es el de ET para Atari 2600, un fracaso tal que incluso Atari enterró los cartuchos en un vertedero antes que ponerlos a la venta, convirtiéndose así en una compañía responsable con el cliente pero no tanto con el medio ambiente, una decisión que la honra por parte del jugador, sinceramente, pero este valor de enterrar lo que no quieres que se vea no lo tuvieron otras compañías. No voy a poner aquí todos los casos porque se haría eterno, pero hay más de los que debería. En la industria del cine pasó justamente lo mismo, pero a la inversa. Películas basadas en videojuegos que no hacían justicia al medio original, aunque en este caso no sabría decir los motivos, ya que por presupuesto no debía ser, y el tiempo tenían todo el que querían. Películas nefastas como Super Mario Bros., Double Dragon, Los Combatientes de Hoy o la ya comentada Resident Evil parecen una venganza de la industria del cine hacia la del videojuego por lo ocurrido años anteriores. Afortunadamente, de vez en cuando sí que se hacían las cosas bien. Juegos
Juegos como Aliens, The Electric Dreams o el caso más famoso y cercano como La Abadía del Crimen sí que se ceñían bastante al espíritu de las películas dentro de sus posibilidades técnicas. En el caso de La Abadía del Crimen no sé si encaja demasiado, ya que el medio original es una novela de Umberto Eco. El caso de La Abadía del Crimen da para todo un documental, un juego que no podía llamarse El Nombre de la Rosa porque el autor de la novela no se fiaba del medio del videojuego y negó la licencia. Su creador, Paco Menéndez, junto a Juan del Can, que le ayudó en el diseño de la abadía, realizaron toda una obra de arte en un Amstrad CPC 6128. Menéndez tuvo que cambiar el título y nombres de los personajes para no chocar con los derechos de autor, pero es uno de los primeros ejemplos de que, de vez en cuando, se hacen las cosas bien incluso sin un gran presupuesto de por medio. En el caso del cine, parece que la tendencia es ir a mejor. Películas como Silent Hill, Sonic o series como The Last of Us o Fallout certifican que, si se quiere, se pueden hacer adaptaciones dignas de los videojuegos sin que pasen por un especial de 1000 suscriptores para saber cuál es peor adaptación. De nuevo, daros las gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo a todos y todas por este, para mí, importante hito. Sin vuestro apoyo no hubiera sido posible. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque si seguimos así vamos a pasar de los 10.000 y creo que se me está subiendo la cabeza. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, tráeme el ponche y las zapatillas. Ah, y abre Google Maps a ver qué zona es la más VIP de Andorra. No me repliques. Supongo que sabíais que esto acabaría así. No lo sabía. Vosotros los humanos sois tan imprevisibles. Tengo que deciros algo. Lo habéis hecho muy bien.